Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y hoy tenemos la casa llena y eso me hace sentir muy satisfecho, la verdad que muy feliz. Y vamos a tocar un tema trascendental para Costa Rica y es poder, a través del análisis de los invitados, hacer esa comparativa sociopolítica de las circunstancias que llevan a un país a un régimen totalitario y cuáles son, de alguna manera, las estrategias que permiten ir escalando para poder tomar la opinión pública, acallar las libertades de expresión y poco a poco ir infiltrando las agendas lentamente, progresivamente, de tal forma que la sociedad no tenga mayor capacidad de respuesta. Los invitados de esta noche, a quien realmente me complace muchísimo presentar, la señora Carolina Sánchez Rangel. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, hoy muy feliz porque hoy precisamente tengo 25 años de vivir en Costa Rica. ¡Qué Caramba. gusto! Estoy celebrando eso. Qué bueno que todavía eso sea una razón para celebrar. Y este mes de noviembre es muy especial. Claro. Carolina Sánchez es periodista, empresaria venezolana, es muy popular en nuestro país y conocida con un nombre cariñoso de La Chama. Es presentadora de televisión, fue presentadora de Informe 11 de Repretel durante algunos años y creo que eso pues la ubicó en cada uno de los hogares costarricenses durante un buen tiempo. Así es que Carolina, nos da un placer tenerte por acá con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El segundo invitado, el periodista Jovel Álvarez, un reportero, entrevistador, articulista, líder de opinión en redes sociales, columnista del Panam Post. Uno de los datos, Jovel, que me sorprendió muchísimo de tu currículum es el que haya sido invitado al programa del Jaime Bailey Show, quien es realmente un periodista que tiene una capacidad de ir más allá del show mediático, de la farándula, sino que realmente se ha vuelto también un activista en todas estas causas de estos regímenes socialistas que han venido poco a poco cooptando las libertades y atrapando a las sociedades de nuestro continente. Buenas noches, Jovel, de verdad, un placer tenerte por acá. Qué gusto. De hecho, hace poquito, yo he estado en el programa de Jaime como invitado una vez, pero fui también como público como 3 veces más, acompañando a otros amigos que iban como invitados. Y bueno, Jaime, un tipazo muy amable, la verdad, un caballero. Y justo ahora que fue Halloween, yo me disfracé de él y lo imité. Entonces le tengo un gran respeto a Jaime y nada, me cae muy bien. Y yo agradecido de estar aquí, muy contento de estar con Víctor, con usted, Luis Fernando, y con Carolina, a quien le tengo un gran cariño, porque afortunadamente tengo la fortuna, bueno, valga la redundancia, tengo la fortuna de tener a mi abuela todavía conmigo, tiene 93 años, y para mí es algo que siempre estará en mi corazón, sentarme con ella, ver Informe 11, tantos años, y yo sé que ella también la extraña. Ese es mi público, ese es mi público. Bueno, este paso tuyo por el programa de Jaime Bailey, a mí adicionalmente me hizo sentir muy orgulloso de ser costarricense y de sentir que viste, vamos pocos ticos, ¿verdad? Sí, exactamente, de los muy pocos ticos y mira, no te vi nervioso, te vi muy aplomado. Tenés la habilidad también de traer sonrisas a temas serios, a temas que son muy complejos. Así ese día pasó algo muy chistoso. Sí, Jaime es espectacular. Yo a Jaime lo sigo hace más de 20 años. Se nos estalló un bombillo de una de las lámparas del estudio, sonó. Yo venía llegando de Venezuela, llevaba pocos días de haber vuelto de Venezuela, y entonces estaba contándole historias, y cuando estábamos al aire, revienta una lámpara, y yo veo que se apagan los televisores del estudio. Entonces yo dije, bueno, se cayó la señal. Sí, no estamos al aire. Y yo, de broma, pensando que no estábamos al aire, le dije, es el fantasma de Leopoldo López. Porque Leopoldo, bueno, yo tengo una historia con Leopoldo porque, bueno, es un líder obviamente muy admirado,
pero yo, bueno, empecé a tener reservas con él, me jugó una mala pasada con una entrevista por ahí, entonces yo le conté esa historia. Pero Jaime le encantó el sentido del humor, que pudiera reírme de ese susto, porque sí estaba muy nervioso, y que se te estalle una lámpara de un estudio en tu primera entrevista, imagínate, pero la pasé bien, muy bonito. Sí, sí, la verdad que es muy agradable y yo de antemano les recomiendo a todo nuestro público que busque en YouTube esa entrevista de Jaime Bailey con Jovel Álvarez, que realmente es exquisito escuchar la información tan reciente, la forma en que abarcas el tema. Y pues Gracias. nada, una vez más, muchas gracias de verdad, Jovel. Nuestro tercer invitado de la noche es el señor Víctor Quintero Olivero, activista, activista ciudadano y de derechos humanos venezolano, pero dice ser un costarricense de corazón con ya 15 años, Víctor, de estar por acá. Ya casi 16. Caramba, bueno. Qué bueno. Cofundador de la plataforma Venezuela Somos Todos, que incluye activistas de 56 países. Víctor, realmente es un gusto para mí también compartir esta noche con vos y poder conocer de primera mano, de ciudadano a ciudadano, la entrega de información valiosa que debería advertirnos de cuáles son los cuidados que tenemos que tener ante los cantos de sirena y ante los argumentos populistas que estamos escuchando un día sí y otro también en la radio, la prensa, la televisión, las redes sociales. Señores y señora, escuché de mi buen amigo Claudio Alpizar en estos días una frase que me pareció lapidaria. Una frase muy interesante con respecto a esta organización que quiere hacer el gobierno para alargar el tiempo bajo el pretexto de que tienen que hacerse consensos con sectores muy diversos. Y mi buen amigo Claudio Alpizar decía que la indignación social no tiene agenda. Es imposible negociar con el repudio ciudadano. Y realmente la frase me pareció una frase muy interesante porque efectivamente los representantes que se están sentando en este momento en las mesas no necesariamente llevan el mensaje vivo del sufrimiento del ciudadano, sino que desde ya se empiezan a aclarar intereses de negociación y en aquella Venezuela que empezó a acorazarse con grupos que le daban la firma en muchos de los movimientos que se hacía, se desarrollaron aquellos grupos que se les llamaba los enchufados. Y los enchufados venían por el lado de los empresarios, pero también por el lado de los grupos clientelares que de alguna manera también cuando se revuelven las aguas se les hace muy fácil pescar o bien que pescan con dinamita. Yo a la frase de Claudio le agregaría que el hambre y la necesidad no entienden de tiempos, no entienden de reuniones y tratar de llegar a acuerdos cuando el hambre es hoy y las necesidades de empleo son hoy. Es ya que se requieren soluciones, pues definitivamente nos manda un mensaje en el cual la democracia se vuelve una muy mala consejera cuando lo que tenemos de frente es una catástrofe. Para poder hacer la introducción a este tema que quiero tratar con ustedes, voy a cerrar con esta segunda reflexión. Escuché a la expresidenta de Argentina, que realmente es el poder detrás del mando del actual presidente, el señor Fernández, a Cristina Fernández Kirchner, decir que se sintió muy conmovida cuando vio a un marchante, es decir, a un manifestante, ¿verdad?, con un rótulo que decía: si el pobre no tiene pan, que el rico no tenga paz. Yo pensaría que la frase correcta que se debía haber dicho de otra forma, la frase que debería haber tenido un impacto es: si el pobre no tiene pan, que el político no tenga paz, y que la institucionalidad y los mandos altos de la institucionalidad que están para función o en función del ciudadano dejan de hacer su labor. Y entonces, cuando tenemos a esos guardianes por los cuales estamos pagando para recibir un servicio de protección, nos abandonan, es cuando tenemos que entrar a sospechar y pensar que este silencio cómplice es muy peligroso. Con
con esta frase de Cristina y con la frase de don Claudio Alpizar, yo creo que aunque el ruido y las manifestaciones en la calle son molestas, yo prefiero el ruido y la indignación ciudadana al silencio complaciente de la resignación, cuando ya es tan tarde que no tuvimos tiempo para reaccionar. Una de las cosas que efectivamente nos cortan las posibilidades como ciudadanos es cuando se cercena o se coopta la libertad de expresión, que a su vez tiene una segunda etapa y es la libertad de prensa. Jovel, perdón. No hay Cuando problema. un socialista es acorralado intelectualmente y se le cuestiona un manejo de recursos públicos, sea por un periodista o por un ciudadano, la respuesta es que ese periodista que lo está atacando es un enemigo de la revolución, un vendido al imperio, o que, por ejemplo, si Joel está haciendo una entrevista, son los neoliberales los que le están pagando para que le haga la vida imposible a ese gobierno con esas intenciones tan nobles de luchar por la igualdad. ¿Cómo percibe usted, que ha sido testigo de excepción de primera mano, la libertad de prensa en Venezuela hoy en día? ¿Y cómo ves al PAC manejando los temas de la pandemia, de las convenciones colectivas y ese montón de acuerdos que se están haciendo a espaldas del pueblo? Y ver si de alguna manera podemos ver algunas líneas que se parezcan. Yo creo, bueno, es muy amplio el espectro de temas, ¿no? Una cosa es la libertad de expresión, luego podemos pasar a las convenciones, etcétera, y la pandemia. Pero aquí yo te puedo decir con base... Perdona, ¿sí? es que el hilo conductor es que, por ejemplo, las convenciones se están haciendo a espaldas de la prensa. La prensa se entera de última hora. Okay. Y en el tema de la pandemia es que, no sé si vos has visto, pero cuando los periodistas llegan a la rueda de prensa de mediodía, les filtran las preguntas. Okay, o sea, no ya, se puede entiendo, preguntar libremente, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde voy yo con el tema de la libertad de prensa y de expresión, por supuesto. Ok, bueno, mira, la libertad de prensa, la libertad de expresión es un tema en Venezuela. Yo sé que a los invitados aquí sabrán dar ejemplos de viva voz muy bien, y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Carolina, sobre todo eso es lo que podrá aportar su experiencia como ciudadana venezolana. Ahora, lo que yo vi, te voy a decir sinceramente, es así, los socialistas tienen este guiño o este tipo de aversión hacia el trabajo crítico de la prensa, pero eso no es algo específicamente característico de los socialistas, también viene de gobiernos de derecha. Yo, como alguien de derecha, tengo que admitir que eso es así. Vemos a Donald Trump en los Estados Unidos decir que todo aquel que le adversa es fake news, o sea, eso ocurre siempre. Ahora, el punto o lo que diferenciaría, por ejemplo, a Donald Trump de Hugo Chávez, entre muchas otras cosas, la verdad, es que Donald Trump no ha mandado a cerrar ningún periódico, no ha mandado a cerrar ningún canal de televisión, no ha mandado a cerrar ninguna estación de radio. Puede tener un enfrentamiento tal vez mucho más pasado de tono con los medios de lo que sería prudente, pero sabemos que es un presidente imprudente, pero más allá de eso no hay un atentado hacia la libertad de prensa. En Venezuela, y te lo voy a decir como periodista costarricense, que fue la primera vez al país, yo he ido 2 veces a Venezuela. La primera vez fui y era fácil mantener cierta discreción porque nadie me conocía, ni aquí ni en ningún lado. Yo era simplemente un reportero, tenía 21 años, una cosa así, 22, 21. Y yo quería ir para ver cuál era la realidad, si de verdad estaba tan mal como te la pintaban. Y tuve que tomar medidas que yo jamás me habría imaginado, ¿no? A nivel electrónico, a nivel de seguridad, claro, no tuitear que estás ahí, no decir que estás ahí, no puedes avisar que fuiste, porque si no tenés credencial de prensa, que además no te la van a dar, o visa de periodista, no tendrías por qué estar haciendo un trabajo periodístico en Venezuela, te pueden meter preso. Entonces, por ahí ya ves que la situación es convulsa. Con respecto a las conferencias a ver, yo he trabajado con periodistas que han sido censurados. Ojo, y esto es algo que probablemente podremos abarcar con mucha profundidad. Patricia Poleo es una periodista que huyó de Venezuela porque Hugo Chávez la culpó de asesinar a un fiscal, falsamente. O sea, eso era una mentira. Y Hugo Chávez dijo que ella la había matado al fiscal Danilo Anderson con dinamita
y la mandó a arrestar. Ella tuvo que huir en una lancha, no por Aruba, sino por otra isla, no recuerdo cuál, y desde hace 15 años no puede volver a Venezuela. Ese es un ejemplo. Nitu Pérez Osuna, por ejemplo, con quien también he trabajado, es una periodista censurada por el régimen y por la oposición. Pues resulta que en Venezuela tenemos el problema, bueno, tenemos, digo yo, y me van a disculpar los dos venezolanos que están aquí, pero como yo ya estoy tan inmerso, a ratos hablo en plural, pero existe el problema de que hay una oposición a la que se le ha vuelto un negocio ser oposición. Entonces, cuando un periodista crítico hace su trabajo, que es criticar a gobierno y oposición, se tocan muchos intereses y la censura llega de cualquiera de los dos lados. Ese es el caso de Nitu, quien está ahora fuera del país. Y además está el caso, bueno, de Daniel Lara Farías, quien denunció los negocios de Henry Ramos Ayub, de su hijo más bien, con PDVSA, y lo mandaron a dar de batazos, casi le rompen la cabeza, y por eso tuvo que huir a Alemania. Entonces te estoy hablando de que la censura no tendría que ocurrir en ningún país y bajo ninguna circunstancia, pero viene siempre de quienes están haciendo dinero, producto de un mal entramado político del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etc. Entonces, ¿qué veo yo, por ejemplo, con similitudes o diferencias con respecto a entre Chávez, por ejemplo, y Carlos Alvarado? Que eso es algo que a mí me han planteado mucho. Yo, por definición, te tengo que decir que yo soy muy crítico del gobierno de Carlos Alvarado. No me gusta, no le creo, tiene una credibilidad por el suelo y me sorprende que siendo un presidente periodista tenga tantas deficiencias de comunicación. Y bueno, eso se comenta aparte. Pero yo creo también que lo que ha ocurrido corresponde a las dinámicas de una democracia que tiene mucho que perfeccionar, pero que está en ese proceso. Entonces, lo que yo opino de Carlos Alvarado, de la libertad de expresión en Costa Rica, yo viví en México. En México nos mataban por hacer el ejercicio periodístico. En Venezuela ha matado periodistas, pero sobre todo los meten presos o los cierran, los medios, etcétera. En México te mata el narcotráfico, te mata el gobierno por hacer denuncias. O sea, yo sé, he visto con mis ojos, he escuchado de viva voz esos testimonios y sé que el ejercicio de la prensa aquí en Costa Rica está muy bien defendido. Yo no te puedo decir que a pesar de los enfrentamientos o diferencias editoriales que haya entre diferentes medios de comunicación, aquí haya una censura como parte de un sistema de gobierno. Eso aquí no ocurre. Aquí la prensa, la verdad es que es libre de informar como quiera y pagar las consecuencias de informar como quiera. Porque si vos elegís favorecer al gobierno y no criticar nada de lo que están haciendo, perdés credibilidad. Entonces, cada uno es libre de asumir las consecuencias del tipo de periodismo que ejerce, pero aquí se puede ejercer de momento periodismo en libertad bajo mi punto de vista. No creo, y esto es muy polémico, yo no creo, contrario a lo que dicen muchos, que Carlos Alvarado sea un dictador. Creo que es un presidente mediocre, muy malo, ha sido el peor probablemente que yo he visto en mi vida, corta, pero la he visto y los he estudiado, y creo que es él y será él el responsable de crear un descontento de un tamaño tan peligroso que probablemente ocasione la llegada, ahí sí, de un dictador a este país, y cargará él en su conciencia de haber metido la pata como lo está haciendo y habernos guiado hacia la perdición. Claro. A mí, efectivamente, hay unas señales de alerta que se prenden. En comunicación estratégica de crisis, a eso se le llaman inferencias sistémicas. Y, por ejemplo, el ver al presidente de la Corte Suprema, junto con el presidente de la Asamblea Legislativa, junto con una representante del poder, del Tribunal Supremo de Elecciones, y obviamente el presidente del país firmando un acuerdo, me manda una muy mala señal y me deja un mal sabor de boca porque efectivamente por allí no va, por ahí no va el asunto. Todo lo que se haga escondidas, todo lo que se haga escondidas va a ser mal visto. No hay manera de que un presidente tenga credibilidad si hace cosas de espalda a la prensa que representa a la gente. Entonces, no, en ese sentido, como te digo, el gobierno en sí tiene serias deficiencias de comunicación. Saber si son intencionales o no, bueno, eso habría que ir muy profundamente a estudiarlo. Pero por lo menos como periodista, creo que en Costa Rica tenés la oportunidad de ejercer con libertad, que te cierren las puertas, la fuente oficial,
ese es un problema que hay que atacar, detectar y sin duda alguna corregir. Pero en líneas generales, yo no sé también, si lo estoy ignorando, no sé si hay periodistas amenazados en Costa Rica, no lo sé. Claro. Carolina, cuando un socialista es reprimido por una autoridad, dígase en un bloqueo, o bien cuando es investigado por el Ministerio Público, siempre va a argumentar que está siendo o víctima de brutalidad policial o persecución política. Son intocables. Sin embargo, ellos establecen un entramado a través de este gobierno con una agencia que algunos juristas que hemos tenido aquí en el programa han argumentado que es una agencia criminal como la UPAD para poder ir, escarbar, indagar en la intimidad de la persona, violentando con esto una libertad, ¿verdad? Que es consagrada en la Constitución política, la libertad a la intimidad o el principio a la intimidad, pero ellos de alguna manera lo atenúan. Ahora bien, existe, por ejemplo, otra forma de expresarse que pasa por el arte, el teatro, la literatura, el cine, la pintura, hay música protesta, hay una serie de expresiones de la sociedad que de alguna manera también permiten poner denuncia. Y yo sé que vos has hecho más de la mitad de tu vida en Costa Rica y has estado, digamos, como presentadora de un medio, tanto como periodista, pero bueno, también eso es una forma de expresión artística. No todo el mundo tiene las habilidades de comunicarse, la comunicación es un arte. Entonces, te pregunto yo, ¿qué ha pasado, Carolina, con la libertad de expresión? ¿Qué pasa por el oficio de la comunicación y por las expresiones artísticas en Venezuela? Hace muy pocos años Venezuela era hegemónica en Latinoamérica con sus telenovelas, con sus películas, con la producción musical. De un día para otro vimos que todo se perdió, todo se destruyó. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Fue intencionalmente anulada la expresión artística también para acallar la posibilidad de crítica hacia el régimen? Y mira, yo tengo el honor de ser egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, que es una universidad emblemática. De hecho, siempre en medios internacionales de noticias siempre se busca la opinión cuando busca la opinión de una universidad, siempre nos buscan a nosotros, no buscan a la UCB, por ejemplo. Y tuve el privilegio de ser compañera porque hice teatro universitario, de ciertos comunicadores y como uno estudiaba comunicación social, muchas fueron mises, muchas terminaron en la televisión, muchas actrices, actores, y sí, y tengo un chat con mis compañeros egresados del 1993 de la Católica, y he visto cómo todo eso fue muriendo. De hecho, fue mi compañera de mí misma, vivimos juntos en un apartamento, Michelle Vadillo, que ahora está en Miami, Rafael Briceño, fue compañero mío de la universidad y del teatro. Y sí, obviamente, muchos de ellos exiliados, muchos de ellos se les apagó su esperanza. Algunos viven en Venezuela. Tuve el privilegio de tener a un profesor, a Javier Vidal, fue profesor mío universitario. Y bueno, la cosa es dura. Yo trabajé en el periódico El Siglo, que es un periódico que es de la familia Capriles de Maracay. Yo soy de Maracay, del estado de Aragua. Y bueno, ahora todo es digital. Ellos sufrieron atentados de parte del gobierno. Bueno, Víctor podría saber mejor que yo, pero eso fue de Hidalgo Bolívar y toda esta cosa, ¿verdad?, del gobierno, por decir cosas. Y bueno, yo trabajé también, ¿verdad? Bueno, trabajé en el periódico allá en Venezuela. Y sí, me parece que obviamente una manera de silenciar y de ponerte una bozal en la boca es quitar la parte artística. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos sido en América Latina un pionero y un productor mundial de telenovelas, que además, yo me acuerdo cuando yo me vine para acá, habían novelas como Por estas calles, Víctor, que reflejaban
porque no solamente es que la trama, que el romanticismo, no, es que reflejaban el país. Perder un programa como Radio Rochela, perder un programa hasta Bienvenidos, programa perder Radio Caracas en general, ¿no? Todo el canal Radio Caracas. Como que en Costa Rica perdás pelando el ojo. Entonces, por no acomodarse, porque Venevisión sobrevivió porque se fue acomodando. Exactamente. Claro. Entonces, obvio que sí. Ahí sobreviven a saltos y a vincos en Venezuela ciertos comunicadores. Entiendo que muchos de ellos tienen que protegerse muy bien. En mis tiempos de hace 25 años tenías que tener 5 llaves para entrar a tu casa. Ahora en este momento no sé cómo será, pero entre la multiloca y la cosa y o sea, es una tragedia, pero sí, tener un teatro como el Teresa Carreño y que esté cayéndose a pedazos, es así, y eso es lo que ellos quieren. Yo nunca he ido a Cuba, pero entiendo que estamos igual o peor. Fíjate, quisiera nada más aportar algo, si me lo permiten, y hay algo interesante. Los actores de esas telenovelas que nosotros veíamos, en su mayoría, no todos, pero casi todos salieron de Venezuela. Yo puedo contar, por ejemplo, a Amanda Gutiérrez, que sigue allá, pero bueno, sí, muy pocos. En realidad son pocos los que siguen. Cantantes, por ejemplo. Yo te puedo decir que los que pegaron aquí más recientemente, bueno, Chino y Nacho, Carlos Baute, tantos, ¿no? Todos están afuera. Y yo los vi en el concierto de Cúcuta del 23 de febrero del año pasado, y yo los veía ahí a 2 pasos de su país sin poder entrar, y esa frustración tan grande de no poder entrar porque no sabes si vas a poder salir, que eso nos lo contará Carolina también, es algo muy fuerte, Luis Fernando. Claro. Carolina, esta era una pregunta muy tramposa, porque resulta que desde el primer gobierno del PAC se atenta en Costa Rica contra la cultura. No sé si ustedes se recuerdan que nosotros teníamos un Festival Internacional de las Artes que fue autosaboteado por el gobierno porque ponen a una persona muy incapaz frente a un ministerio. La ministra actual tampoco es una lumbrera, en realidad, te lo digo por conocimiento de causa. Realmente el artista no tiene apoyo en este país, ni el músico, ni el actor de teatro. El cine es muy incipiente porque realmente los costos son altos, no hay patrocinio, y por más esfuerzos que hagan algunos, estamos exiliando. Hernán Jiménez está exiliado en los Estados Unidos. Para poder producir ha tenido que irse. Hay una productora con la que me disculpo, pero sé que es de apellido Bañarelo, que también está haciendo una labor, digamos, de desarrollo de la parte en el cine, básicamente, en la industria fílmica, que tienen que estar afuera. Entonces, es como, te decía que es una pregunta malintencionada, porque también de alguna manera podría ser por casualidad, pero pareciera que se están alineando las estrellas. Ahora, en el tema del recorte del presupuesto, uno de los elementos que se recorta de primero es la cultura. Y yo no digo que el recorte con suerte está justificado, a lo mejor hay demasiada burocracia, pero lo cierto es que la burocracia nunca se sacrifica, lo que se sacrifica es el producto de la institución. En este caso se sacrifica una vez más al artista, ¿verdad? Entonces, te digo porque sí hay algunas similitudes que resultan un tanto peligrosas, ¿verdad? Y lo peor, apagan, como vos bien lo decís, apagan los sueños, apagan las posibilidades de una carrera exitosa que puede poner en la palestra los focos, las luces, ¿verdad? Los reflectores ante la crítica social, que podría también crear una revolución cultural. Y es que eso también lo que hace es que lo que quieren es que no pienses, que intelectualmente no crezcas, que no leas, que no veas, que no, creo que lo que quieres decir va por ahí. Y en Venezuela es así. En Venezuela, los chamos, los que están estudiando, da risa. Mis sobrinas se vinieron hace 5 años a vivir aquí y por dicho se vinieron, porque la educación que estaban teniendo en instituciones privadas da vergüenza. La educación que están recibiendo los venezolanos en este momento. Tanto sí. en instituciones públicas, ni se diga. Sí. Pero eso es lo que quieren, que seas un ignorante, un idiota, que no sepas pensar, que no tengas criterio para saber qué es bueno, qué es malo, o que tengas criterio. Como para reforzar eso, el tema de la educación, han llegado al punto
Yo la otra vez también vi con mis sobrinos que tengo ya aquí, se trajeron algún libro de historia que han cambiado la historia. Te lo juro que yo me puse a leer, a hojear el libro, a ver los capítulos y no fue la historia que yo estudié. El enfoque y la historia como tal está cambiada. Es otra historia. Ellos aprendieron otra historia. Menos mal que tienen todavía o tenían la educación familiar, los valores familiares demócratas en la casa, porque si no fueran, o sea, ya fueran hijos del socialismo ya, del comunismo, del Foro de Sao Paulo, porque es que decir socialismo yo creo que es una palabra a veces puede sonar ingenua, porque lo que hay detrás de todo este movimiento que trasciende Venezuela y trasciende Costa Rica es algo más grande, es algo mundial. Entonces, la manipulación empieza desde primer grado. Eso es lo que se ha vivido en Venezuela. Para reforzar un poquito el tema cultural, hay un chat, bueno, hay varios chats, pero hay un chat, yo sé de un chat de artistas que están afuera y son más de 140, 150. Vicente Tepedino creo que está en ese chat que está aquí, y lo he visto en varios programas con Jovel. Hay un chat y una organización de Misses, y son como 50, 60, a la que representa en Holanda, que fue una Miss Zulia, es amiga, fue vecina mía, está en ese grupo, nada más Misses. O sea, ya llegamos al punto que ya hay tanta gente afuera que ya los rubros se segmentan, o sea, ya no son dentro de las artistas, ya no están las Misses, no, las Misses ya tienen un grupo aparte. Y bueno, todos estamos dentro de lo que es la diáspora flotando como satélites, entre otros, nos tocamos, nos coordinamos, nos apoyamos para hacer algo, tanto por la gente de afuera como por la gente de adentro, porque ya antes uno trabajaba para el que estaba adentro. De 3, 4 años para acá, eso cambió dramáticamente y ahora se trabaja para el que está afuera como para el que está adentro. Entonces, Carolina, perdón, ¿vos te considerás exiliada? Porque te fuiste antes de Chávez, ¿no? Antes de que llegara Chávez. Yo me vine a Costa Rica cuando el presidente era Rafael Caldera, y pude ver en estos años el deterioro. No he vuelto. Bueno, primero sufrí asalto a mano armada, así saliendo al aeropuerto con pistola, así que nunca en mi vida, o sea, yo veía el huequito de la pistola y yo decía, ahorita viene la bala, ya me van a matar. Una por la inseguridad y otra porque se me venció el pasaporte venezolano. No tengo cómo, o sea, yo puedo entrar con el pasaporte venezolano vencido, pero no puedo salir. Si mi papá, que ha estado mal de salud, se muere, ni mi hermano ni yo podemos ir a Venezuela a ver, o sea, tenemos que valernos de nuestros familiares que están ahí. Claro, y acotar un tema del pasaporte para que entiendan cómo funciona el socialismo. A medida que fue creciendo la diáspora y fue madurando el tiempo que tenía en el exterior, y a lo que se empezaron los chavistas a dar cuenta de que ya habían venezolanos que estaban adquiriendo la nacionalidad del país donde vinieran, pusieron una ley donde yo o Carolina, que tenemos pasaporte costarricense, no podemos entrar a Venezuela, perdón, podemos entrar a Venezuela con el pasaporte costarricense, pero no podemos salir de Venezuela con el pasaporte costarricense. Entonces, eso es parte... por ahí tú puedes medir un poquito el nivel de maldad. O sea, imagínate la cantidad siendo tan difícil, tan complicado y ahora tan costoso, porque es un mercado negro, es un chorizo que hay con el tema de los pasaportes, la cantidad de familias que hay separadas con años sin verse. O sea, Venezuela está envejeciendo, porque se están yendo los jóvenes y se están quedando los padres y los abuelos. Luis Fernando, algo que podemos aterrizar aquí a Costa Rica, te lo voy a poner, por ejemplo, algo que me vino a la cabeza ahora que estaba escuchando a Víctor. Claro. Yo en estos últimos, mira, sí a raíz del PAC, porque el PAC me tiene a mí muy preocupado, ciertamente, pero me tiene preocupado más porque su mediocridad y su carencia de criterio casi criminal ha sido tal que nos pone en peligro de que llegue algo peor. O sea, a mí el PAC me preocupa porque parece que es la bandeja de plata para que llegue algo aún peor, y puede llegar. El puente. Pero entonces, exacto, es como un puente. Ahora, lo que yo quiero saber es si ese puente es intencional o si es simplemente circunstancial. Eso a mí no me termina de quedar claro. Eso me lo podrás decir vos ahorita con lo que te parezca. Claro. Pero simplemente quiero decir que yo, a raíz de lo que pasó, cuando yo empecé a ver señales a principios de este año, yo dije, porque lo he visto en Venezuela, muchos venezolanos tienen doble nacionalidad porque hubo una migración masiva hace muchos años. Hay hijos de españoles, portugueses, italianos, todo.
Aquí en Costa Rica hay muy poca gente que tenga doble nacionalidad, pero yo dije, miren, mejor prevenir que lamentar. Yo no sé si voy a ocuparlo, pero yo tengo que empezar a buscar otra nacionalidad. Entonces, empecé a hacer el trámite para la nacionalidad portuguesa por ser descendiente de judíos sefarditas. Yo no sé si eso va a terminar bien o va a terminar mal. Ahí va el proceso. Pero el punto es, hay que pensar porque uno no sabe lo que puede ocurrir. Pero no se me adelante porque eso lo tenemos aquí en el programa, en la lista, está, ya casi llegamos. Perdón. Ahora, yo sí te digo que hay algunas señales que son muy difusas, son muy difusas, muy caramba, es que dan una opacidad, ¿verdad? Tan grande. Por ejemplo, hace unas pocas semanas se publica en la Gaceta un acuerdo migratorio que hace el gobierno de Costa Rica, avalado por la Asamblea Legislativa, Congreso Costarricense, con Cuba. Y vea qué interesante, el acuerdo migratorio dice que Cuba puede rechazar a un cubano, pero Costa Rica se ve obligada a no poder rechazar a ningún cubano que quiera entrar en territorio nacional. Si esto, bueno, vos decís es una bandeja, podríamos decir es un puente, caramba, es que hay unas señales realmente muy extrañas. Bueno, y con Guillermo Solís se firmó un acuerdo, ¿no? En materia económica. Educación, exactamente. El de educación a principio de este gobierno. Pero Víctor, vamos a ver. Existe una tutela a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Tiene una contraparte, que era lo que decía Jovel al principio. Existe un catálogo de bienes jurídicos con penas, o sea, en la parte penal. Básicamente, el catálogo tiene 3 elementos: injuria, calumnia y difamación. En este país, por lo menos eso consagra la Constitución Política de Costa Rica, no existe la censura previa. Nosotros podemos conversar aquí y podemos decir lo que queramos, pero somos responsables de forma posterior o, como lo dicen en derecho, de forma ulterior. Ahora bien, la libertad de expresión es un derecho humano porque es lo que nos permite como individuos tener la dignidad de opinar. Eso nos convierte en seres humanos, no robots. Entonces, estos regímenes logran cooptar a los medios de comunicación. Tienen 2 posibilidades: o pactan o destruyen al medio. Persiguen periodistas, como bien mencionaba Jovel al principio. Pueden desaparecer opositores y disidentes porque son casos que se han dado en esos regímenes. Claro. Además, toman, sea por contrato, a través de la pauta, la radio, la prensa, la televisión, y a través de miles de troles, también las redes sociales. Víctor, ¿cómo hace en este momento un venezolano para poder accesar a la información si los medios están tomados, si las redes sociales están filtradas? ¿Cómo sabe, cómo puede discernir un ciudadano si lo que le están diciendo es un cuento orwelliano de 1984, la novela de Orwell, o si realmente tiene alguna posibilidad de tener contacto con el exterior? Me estás hablando del venezolano que está en Venezuela. El que está en Venezuela, atrapado en el régimen. Hemos llegado a un punto, y yo, tal vez Carolina lo vive en sus chats, donde ya nosotros, y esto ya es desde hace tiempo, ya nosotros nos enteramos primero de muchas noticias que están pasando en Venezuela antes que los mismos venezolanos. Que los mismos venezolanos que están allá. Eso ha sido parte de las transformaciones que uno ha ido viendo en los chats que tiene, que si el chat de la familia, el chat de los amigos. Yo te puedo decir de chat que tengo en WhatsApp desde hace 10, 6, 8 años, algo así, que el chat de la familia, que somos como 50 entre primos, somos muchos primos, ya nada más quedan 2 en Venezuela. Y cuando arrancamos el chat habíamos 12 o 14 de 50 a 60. Ahora quedan 2 en Venezuela nada más. Otro chat que tengo de amigos, que somos 8 o 10. Cuando arrancamos éramos 2 afuera y ya queda uno solo adentro y ya yéndose. Llegamos a ese punto hace tiempo. La gente en Venezuela, Twitter se ha vuelto una fuente. Twitter
tiene su doble filo, su doble arma. Yo creo que el venezolano se ha, por un lado, curtido de a quién seguir y cómo seguir. Por ejemplo, no lo voy a decir porque estoy aquí, pero Jovel se ha convertido, siendo costarricense, en una fuente confiable de información en Venezuela. Uno huele, uno olfatea quién te está hablando con la verdad, porque el problema lamentablemente ahorita es que la información coartada o disfrazada no solamente nos está llegando del régimen, nos está llegando también de un lado de la oposición. Entonces, el equilibrio cada vez va quedando en menos y menos y menos periodistas. Tal vez en mi mano pueden caber los periodistas a los que yo, por ejemplo, en lo personal, sigo hoy en día. Hay un tema con la prensa y para tal vez tratar de hacer un paralelismo y en qué nivel o en qué etapa podemos estar. Ahorita vemos cómo ciertos medios importantes de Costa Rica le están haciendo evidente juego al gobierno. Cuando Chávez se lanzó a presidente, tenía el apoyo de los principales medios del país. El cálculo era, y aquí está tal vez donde yo le hago una reflexión a tiempo, ojalá y sea con mucho tiempo, es que ellos iban a poder, Chávez siempre fue menospreciado, entonces ellos juraban que iban a poder controlar a su antojo a Chávez. ¿Por qué? Porque tenían los medios de comunicación masivos en un país de 25 millones de habitantes en esa época. Resulta que ganó Chávez, vino una asamblea constituyente, como ya yo viví ese proceso, votaré 100 veces que no contra alguna propuesta que haya de asamblea constituyente aquí en Costa Rica, y es parte de lo que uno, con la experiencia de lo que ha vivido y como activista, trata de pregonar. La solución está allí, ya hay una constitución, ya hay una democracia, tal vez no es perfecta, pero se puede perfeccionar. El problema es este grupo que baja desde el Foro de Sao Paulo. El problema aquí es que los Jovel, que son unos poquitos, ustedes con este programa, que son ciudadanos preocupados, no tienen una inclinación hacia uno hacia otro. Carolina, que es empresaria, es artista, y yo, que soy un ciudadano también común y corriente, tenemos que preocuparnos más por lo que está pasando. Y ese es tal vez mi principal misión aquí al venir a este programa, de todos los programas que yo vengo. Cuando a mí me preguntan siempre qué hacer para que no pase lo que pasó en Venezuela, bueno, empiézate por preocuparte, empiézate por cuestionarte, sí, y participar de la política. No, participar en la política no ser político, ¿no? Empieza por informarte, por ver lo que hay, porque a la final los políticos que tenemos están escogidos por nosotros. Ellos y no por llegan ver, y por ver, agregaría yo, y entender realmente lo que ocurrió en Venezuela, porque ahora todo el mundo habla de Venezuela como un país que, bueno, ya pasó lo que pasó, ¿no? O sea, ya irreparable, y nadie entiende en realidad lo que está ocurriendo. Te lo digo porque yo no lo entendía la primera vez que fui a Venezuela. Tuve que ir para entender. Y si la gente no va, como obviamente no van porque ni siquiera hay vuelos, entonces si la gente no va, ¿cuánto más les va a costar entender cómo llegó Chávez al poder y las dinámicas que después empezaron con la oposición? Yo te puedo decir, Luis Fernando, que mi experiencia como miembro de dos importantes medios, en su momento ya no estoy en ellos, pero pertenecí a Factores de Poder y al Pan Am Post, era justamente la necesidad de ventanas que ya no hay en los medios tradicionales en Venezuela y que igualmente son de difícil acceso para los que están adentro. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que quedan 25 millones de venezolanos dentro del país. Un programa de YouTube que se convirtió en la gran plataforma para difundir información en Venezuela, podrán verlo, si le va muy bien, 150,000 personas. Si no le va tan bien, porque hay gente que está muy cansada, la mayoría están cansados de la política, ponele que lo vean 30, 40,000 personas. Y ponele que eso no es solo una persona porque lo ven en familia, entonces digamos que se duplica, entonces ahora son 80,000, máximo 300,000, en un país de 25 millones.
Entonces, no hay manera, ni aunque uno quiera y se esfuerce, de penetrar en la desinformación que ha creado el chavismo. Porque, ¿qué hizo? Lo primero, censurar direcciones web. Entonces, por ejemplo, si vos querés entrar al periódico El Nacional, La Patilla o Infobae, medios internacionales, o sea, que incluso los que están afuera, desde Venezuela, no podés. Si quieres ver CNN en español, no se puede, te los bloquean, no podés entrar. Están bloqueados. No se puede ver CNN en español, que para nosotros eso es lo más normal del mundo. Allá no se puede ver, porque simplemente a las cableras les prohibieron seguir transmitiendo CNN en español. Entonces, por ahí, a ese nivel de censura se ha llegado. Y eso es algo que entonces yo quisiera que la gente entienda, porque y que de verdad comprendan lo que ocurre en Venezuela como algo que nos puede ocurrir. Yo he subido unos videos, mi trabajo ha estado enfocado en Venezuela los últimos 2 años. Yo en Costa Rica, la verdad es que nunca había hecho nada porque estudié en México, luego Venezuela y ahorita es que estoy aquí. Y empecé a hacer videitos para Costa Rica y subí uno sobre la inflación. Y no hay mejor ejemplo para explicar la inflación que el de Venezuela. Entonces, hubo gente que me reclamó porque me decían, es que tú hablas de Venezuela como, o sea, ya es como algo prohibido. O sea, ya no puedes hablar de Venezuela porque estás demonizando el socialismo. Bueno, fíjate que el socialismo fue lo que lo provocó. Y entonces te van a decir, no, eso fue la derecha. Eso fue la derecha. En Venezuela no ha gobernado un partido de derecha nunca. Nunca ha gobernado un partido de derecha. Acción Democrática y COPEI eran socialistas y socialcristianos. Y socialcristianos, sí. Cuando entonces, yo hacía cuando hacía la introducción al programa, yo te decía que mi buen amigo Claudio Alpizar decía que la indignación no conoce de agendas y que yo le agregaba que yo prefería el ruido de la indignación que el silencio cómplice o el silencio cansado de la resignación. Y de alguna manera lo que estás diciendo reafirma el marco conceptual, ese panorama, esa visión, esa imagen. Yo iba a mencionar algunas cosas al principio en la intro de Cuba, porque Cuba, ¿cuántas décadas tiene Cuba de estar en el régimen cubano? 6 décadas. Ok, yo empecé mi labor profesional de comercio internacional con Venezuela en el año 2000. En el año 2000 ya estaba Chávez, pero había una industria fuertísima, súper competitiva. O sea, yo podía traer producto de Estados Unidos, pero me resultaba mejor comprar producto en Venezuela, producto industrial, una industria impresionante, con una calidad increíble, pero posteriormente fue debilitándose la industria hasta que se desapareció. Ahora bien. La destruyeron, no fue que se debilitó solita, la destruyeron. Y el problema de eso es, por ejemplo, que lo que te dicen es, mira, es que las sanciones, esto es culpa de las sanciones porque Estados Unidos bloqueó a Venezuela. Las sanciones empezaron en el año 2017. Eso quiere decir que hubo 17 años antes del chavismo en los cuales no hubo intervención de Estados Unidos alguna hacia Venezuela que pudiera provocar la inflación o la destrucción de la industria, en ningún sentido. La industria petrolera, vamos a partir de ahí, porque ese era un país petrolero. La industria petrolera la destruyó el chavismo. La industria del comercio la destruyó el chavismo. Y la inflación la causó el chavismo. Las sanciones son dirigidas a miembros del gobierno chavista y nunca se ha prohibido venderle a Venezuela alimentos, fármacos o nada básico, digamos, que pueda ayudar a contener la crisis sanitaria o humanitaria. Nunca se le ha prohibido. Entonces, decir que lo que está ocurriendo ahora, la crisis humanitaria, es culpa de las sanciones, es una falacia que obviamente imponen quienes defienden y te van a decir que lo que ocurrió en Venezuela no es socialismo. Porque ese es el cuento. No es que Chávez no es la izquierda, no es que Chávez no es socialista de verdad. Ese es el cuento con el cual quieren lavarle la cara a un sistema criminal que se encargó de destruir el país de Carolina y de Víctor. Así es. Ahora bien, ¿cómo entender que un país que está posado sobre un tesoro babilónico, con las mayores reservas de petróleo del mundo, inclusive por encima de Arabia Saudita, con gas natural, es la segunda reserva mundial de oro? Además, que es una reserva gigantesca de bauxita, un mineral que permite, digamos, el desarrollo del aluminio, y por eso Venezuela era una potencia en aluminio, de hierro, de carbón, de diamantes.
de esmeraldas. En Venezuela, en una mina de esmeraldas, pues tenían problema, les empezaron a salir diamantes. O sea, que tiene la mayor riqueza de agua, que es el próximo petróleo del futuro, los recursos hidroeléctricos infinitos que lo haría, bueno, ser superavitario en energía, en electricidad. Ahora, además, con yacimientos de coltán que se utilizan para la microelectrónica, con tierras fértiles. Jovel, hace unos días hiciste ese post de la inflación y a mí me pareció muy interesante porque ni siquiera un economista, que hemos tenido muchos por acá, han podido graficar de alguna manera el tema de la inflación como vos lo hiciste. Así es que yo quisiera darte la oportunidad de que nos hagas aquí el ejercicio para que la gente entienda. No quiero meter miedo. O sea, esto no es un cuento del terror y sé que estamos ante las puertas de un default en este país, y uno de los elementos que podría traer un default es una inflación, ¿verdad? Bueno, esperemos que no tenga estas mismas características, pero sí te agradecería muchísimo que nos hagas un poco ese ejercicio para entender, para que nuestro público entienda qué es ese monstruo de la inflación que está en el closet metido. Es una lástima que no tengo aquí los bolívares, pero yo cuando fui a Venezuela y cuando fui a la frontera, yo me traje muchos bolívares porque yo dije, en algún momento esto me va a servir de algo. Y me sirvieron muy bien para ese video. No sé si lo habrán visto Carolina y Víctor, pero ese video de la inflación, te voy a ser muy honesto. Como periodista, y Carolina lo sabe, uno no tiene por qué saberlo todo. Y la verdad es que yo no sabía explicar el tema, yo no lo entendía. Tuve que prepararme muy bien y tuve que pedir ayuda a dos economistas de diferentes tendencias también ideológicas para contrastar y poder montar, digamos, yo hice el guión y ellos me dieron observaciones, pero la idea general la capté. Lo que pasó, digamos, a grandes rasgos, es que, o lo que puede pasar en Costa Rica es que cuando el gobierno, vistas las dificultades económicas que hay, se vea sin fondos, puede solicitar, a ver, el Banco Central tiene autonomía, ciertamente, pero en el punto de impresión de billetes siempre necesita la autorización del Ejecutivo. Entonces, podrían empezar a imprimir billetes para gastar, digamos, para pagar esos gastos. Conforme hay más dinero en circulación, ese dinero pierde valor. Eso ocurre con cualquier producto. Por ejemplo, entre más manzanas hay, más baratas se venden. Así es. Entre menos manzanas hay, más caras se venden. Entonces, cuando hay más billetes, esos billetes pierden valor. Y entonces los precios de todo lo demás empiezan a dispararse. Y ahí empieza una serie de medidas intervencionistas que pueden venir. Esas medidas, por ejemplo, que las usaron en Argentina y en Venezuela, es, por ejemplo, decirte, mira, vamos a regular los precios de esto. Entonces, ponete que a un productor le cuesta 2 colones producir una caja de leche que vende a 4 colones. Pues resulta que el gobierno le dice, de ahora en adelante, usted ya no va a poder vender la leche a 4 colones, va a tener que venderla a 3 colones. Ok, pero de repente esos precios empiezan a dispararse y al productor se le va haciendo cada vez más caro producir. Y esa caja de leche que le costaba 2 colones, de repente producirla le cuesta 6 colones. ¿Y de dónde se sacan los otros 4? No hay de dónde, porque el gobierno no le permite vender la leche a un precio que le resulte rentable. Entonces disminuye la producción. Cuando disminuye la producción, ¿qué ocurre? Hay desabastecimiento porque no hay que vender. Y entonces los precios de esos pocos productos que llegan a las tiendas se disparan porque son pocos. Y el dinero perdió valor. Entonces son precios estratosféricos. En Venezuela ha sido una dinámica macabra a lo largo de estos años con respecto al dinero y a los billetes y todo eso. Entonces, yo entendí, y esto que decías también es muy importante, lo de no meter miedo. Yo no hice ese video con el fin de meter miedo. Hubo gente que lo pensó así. No es verdad que yo quisiera meter miedo. Yo quería explicar un tema. O sea, un tema como tantos. De hecho, estoy preparando otro sobre qué es izquierda, qué es derecha, otro sobre qué es una Asamblea Nacional Constituyente, qué conlleva, pero no es que yo quiera meter miedo, son simplemente temas que yo creo que deberíamos conocer. Pero eso provocó que la gente, ese video, según los últimos números que yo vi, tuvo un alcance de 1.100.000 personas en Facebook. Y eso provocó, y estoy consciente, que muchas personas fueran corriendo a buscar dólares, cosa que tampoco es beneficiosa porque entonces cuando aumenta la demanda del dólar también aumenta el precio. Entonces,
es una dinámica delicada la de la economía y yo no soy economista. Entonces también cuando mucha gente me escribió, digamos, para decirme felicidades por ese video, me explicaste muy bien el tema, también me decían, ¿qué hago? Busco dólares. Yo no soy economista, yo no soy la persona que tiene que darte consejos sobre economía. Yo soy periodista, te expliqué un tema de la mejor forma que pude, pero para todo ese tipo de pasos hay que tener cuidado. Lo que yo veo, como dijiste, es el riesgo del default. Y aquí hay, por ejemplo, Carlos Alvarado, y esto es algo que yo no sé qué también caiga el comentario, pero cuando dicen que Carlos Alvarado es un dictador chavista, y ojo, yo no dudo que haya vínculos del chavismo en ciertos sectores del gobierno, pero el chavismo siempre consideró al Fondo Monetario Internacional la encarnación de Satanás en la tierra. O sea, lo último que podría ocurrir en este país con un dictador chavista es que vayan a pedirle plata al Fondo Monetario. Lo que sí está ocurriendo es que el Movimiento de Rescate Nacional, que es al que yo le veo con más reservas, ese sí está diciendo que se cancele la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que no se vaya al fondo. Entonces, no ir al Fondo Monetario Internacional conllevaría el default del que estás hablando, provocado por las hostilidades de estos grupos de extrema izquierda que lo que quieren es acabar con la economía de este país. Y luego también esto que dicen de la empresa privada, que es culpa de los empresarios y de los ricos, esta demonización de ser rico. Mira, yo nunca podría decirte que ser rico es malo porque ese es mi sueño. Yo quisiera ser rico. Entonces yo no te puedo decir que ser rico sea malo. Lo que yo creo es que si uno hace más difícil para los ricos de este país, que son los empresarios y quienes generan empleo, si les hace más difícil, que ya es difícil incluso para un pequeño emprendedor, imagínate para un gran empresario, estar aquí, se van a ir y quienes van a quedarse sin trabajo somos los que estamos aquí. Y ese 24% de desempleo que hay actualmente se va a disparar no solo por la pandemia, sino porque no hay dónde trabajar. Entonces yo creo que, como decía doña Pilar Cisneros en un editorial fantástico que publicó, se trata de que sector privado y sector público se den la mano para salir adelante, porque si no, no hay manera. Y una forma, creo yo, es el recorte del gasto. Esto también volviendo al tema de la inflación, y perdón, no estoy hablando mucho, pero con respecto al tema del gasto, cuando los gastos son tales que no te alcanza para pagarlos, es ahí donde viene la tentación de imprimir más billetes para cubrir esos montos en colones. Bueno, al final lo que crean es una ilusión, ¿no? Es una burbuja fantástica que, como en el caso de Argentina, y yo tengo que decirte, yo veo un caso mucho más parecido al de Argentina que al de Venezuela aquí. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Se empezaron a imprimir pesos, Cristina se volvió loca imprimiendo pesos, le encantaban los pesos y también se llevó unos cuantos y nada, al final eso fue lo que ocurrió. La inflación es un peligro latente, sí, y tiene que combatirse primero recortando el gasto público para que no se vean en la tentación de imprimir más y bueno, con el tipo de cambio que yo creo que el Banco Central está haciendo las intervenciones necesarias para que no se dispare, pero cada vez está más complicado. Así es. Espero haber sido claro. No, por supuesto, no. De hecho, insisto, la forma en que vos, de alguna manera, graficaste con tu video, que de hecho, si nos lo permitís, vamos a colgarlo al final del programa, replicando, por supuesto, dándote los créditos. Realmente, a mí me parece que el tema de lo económico es tan ajeno al ciudadano, ¿verdad? Que mal llamado de a pie, pero digamos, al ciudadano que está en otra dimensión, digamos, en la operación diaria de trabajar y de tratar de sostener a su familia, y la economía se vuelve un terreno muy árido, muy difícil de tragar, un poco aburrido, complejo, pero lo cierto es que termina afectándonos a todos, ¿verdad? Y la gente más sencilla en Venezuela lo que te va a decir es, mira, yo tengo este montón de billetes que no valen para nada. Y eso es, ese golpe, ese es el golpe que le va a dar a esa gente que no entiende de economía y no tienen por qué entender de economía. Lo triste va a ser cuando simplemente un viejito que recibe 300,000 colones de pensión vea que con 300,000 colones de pensión no le alcanza para las medicinas. Sí, o que el gobierno siente. se vuelva muy complaciente con los sindicatos y con el empleado público, empiece a imprimir y le puede dar los pluses que quiera, que al final el dinero se le va, o sea, entre más le dé, menos vale. Entonces al final nos empobrece a todos por igual. Exacto. Carolina, una vez que se presentan todos estos efectos devastadores en la economía venezolana y cuando ya no hay trabajo o los trabajos que hay representan, creo que $2, $4, $6 al mes, no al día, al mes,
Cuando hay pocos dólares disponibles también en el mercado, yo le pregunto, ¿qué pasa con el valor, digamos, de un bien de refugio como son las propiedades? La familia que usted tiene en Venezuela, ¿qué pasa con los vehículos? ¿Qué pasa con el precio de las fincas? ¿Qué pasa con los edificios, los locales de alquiler, las casas? Si usted las puede poner en venta, pero ¿cuáles? O sea, ¿cómo de alguna manera entender cómo también el esfuerzo de toda tu vida se esfuma? Porque la puedes poner en venta, pero no hay quien te la compre, ¿verdad? Porque tampoco hay acceso a los dólares. Bueno, mi mamá, que fue profesora universitaria, pasó 30 años de su vida, como cualquiera de nosotros que ha comprado algo hipotecado, ¿verdad? Un apartamento que el precio era $200,000 y cuando se vino hace 5 años lo tuvo que vender en 25,000 y supo hace poco que apartamentos en el mismo edificio los estuvieron vendiendo en 5,000. Y tú dices, ¿qué? Mi mamá profesora universitaria, muy estudiosa, que eso van, bueno, como aquí, ¿verdad? Que vas de acuerdo a tu grado, vas ganando más y no sé qué. Cuando se vino para Costa Rica ya pensó poder jalar su pensión y ahora lo que le llegan son $15. Ni le llegan, los tiene en su cuenta. Una persona de 72 años que reciba $15 al mes, ¿qué puede hacer con eso? No puede hacer nada. En eso se convirtió lo que estaba diciendo Joel, o sea, su pensión de lo que trabajó, de lo que se esforzó. Y la otra cosa, aparte de que mi papá, por ejemplo, que un carro, y le decimos a mi hermano y yo, un carro, y si se te dañan las llantas, ¿cómo haces? Si se te daña un repuesto, ¿cómo hacemos? No hay repuestos, no hay, o sea, yo no sé, o sea, no hay gasolina. Increíble, no hay gasolina, 3 días tienes que dormir en el carro, turnarte para hacer fila, para echar gasolina. A mí me parece, yo antes de venirme para acá hice un viaje, hice un reportaje en la Gran Sabana y yo lloraba, yo decía, no puede ser, Dios mío, que nosotros con toda esta riqueza de paisajes, en Venezuela hay nieve, en Venezuela hay médanos, en Venezuela hay mar, en Venezuela hay montaña, en Venezuela hay llano, en Venezuela hay todo, y que esté en el piso es un dolor en el alma. O sea, es 912,000 kilómetros cuadrados de belleza natural y que estemos donde estemos causa demasiado dolor. Y así como vos decís, es mejor, mi hermano tiene su casa, ahí vive mi papá y no la vamos a vender, porque ¿para qué la vas a vender? Te da una cochinada. Mi mamá tiene un terreno en la playa y tampoco lo vamos a vender. Es más, no sabemos ni siquiera qué ha pasado con ese terreno. Y así todo lo que toda tu vida, y familias, y Víctor no me deja mentir, nosotros tenemos españoles, portugueses, italianos, gente que la sudó, que trabajó, y sus empresas en este momento no existen, no valen, tuvieron que irse huyendo de Venezuela, y tú dices, pero no puede ser, 30, 40 años de su vida perdidos, no valen nada, no valen nada. Mira, yo te voy a decir de mi ejemplo propio brevemente. Un apartamento que teníamos, mi papá lo tengo aquí conmigo, ya de mi núcleo familiar principal ya no queda nadie. Como les dije hace un rato, primos los tengo regados hasta en Israel tengo primos, para no decir Australia y otros países. Un apartamento que teníamos durante muchos años en los Andes, que era el apartamento de descanso de mi papá, se vendió hace 3 años, no hace 5 meses, en $1,500. Un apartamento de 120 metros cuadrados. El negocio familiar de toda la vida, que era un negocio muy conocido, muy tradicional en Maracaibo, muy sólido, tan sólido que aguantó hasta hace año y medio que ya quebró. Del dinero que hace apenas 5 o 7 años se pudo recoger, ni siquiera en $50,000 pudimos venderlo. O sea, te estoy hablando edificio y negocio. Para no dejarlo cerrado, lo alquilamos con equipos, venta de 40 años, tradición, nombre, en $400 mensuales. Eso no cubre las medicinas de mi papá aquí. $400 mensuales. La llave, o sea, el derecho, todo, eso fue lo que pudimos, todo para que quede alguien trabajando allí, porque si lo cerramos, si cerramos el edificio, que hay otras ubicaciones dentro del edificio, se pierde.
La pensión de mi papá es como 200 y resto de colones mensuales. O sea, eso ni estamos pendientes de eso. O sea, no, eso no existe. Es Víctor, aliado. perdón, y la invasión a propiedades, si tenés una finca, te la invaden, hay seguridad jurídica, o sea, por lo menos el régimen respeta la propiedad privada o tampoco. Eso es No, un derecho. no, sí hay mucho respeto. Te voy a poner un ejemplo del mismo negocio. Al muchacho que dejamos en el negocio con este alquiler casi que, bueno, simbólico para nosotros, $400 que vivimos aquí. En Venezuela es plata. Apenas tenía 3 meses con el negocio, ya no quedaba ninguno de nosotros allá. Vinieron una ola de saqueos el año pasado en Venezuela, cuando la época de Guaidó, no sé si recuerdan. Especialmente en la ciudad donde yo soy de origen, de Maracaibo, hubo muchos saqueos. Y uno de los negocios saqueados fue el nuestro. Y yo vi las fotos que nos pasaron, empezaron a llegar, todo eso era orquestado, eso no, el tema de esta gente que trabaja también, que eso no es espontáneo, eso estaba organizado ya, y en Venezuela ya tienen una organización de años por el mismo gobierno. Después de que estaban amenazando con saquear, cuando llegó la policía, que en Venezuela tú no sabes si alegrarte o asustarte, le llegaron al muchacho y le dijeron, él le dijo, gracias a Dios que llegaron, instintivamente le dijeron, ve, tienes 2 opciones, o te apartas para que saqueen y destruyan el negocio, o te formamos en fila a la gente para que les vendas todo lo que hay. Y el pobre muchacho lo que tenían era que allá un dineral, como $20,000 en mercadería, la tuvo que regalar toda. Y por supuesto, los primeros que se formaron en la fila fueron los policías, los mismos policías. Entonces fue un saqueo moderado y organizado. Después de eso, yo vi fotos que él nos mandó. Estuvo con 3 muchachos más, con unas armas, o sea, básicas, durmiendo en el techo de la propiedad, que ya es un tercer piso, el techo, 3, 4, 5 días, porque los amenazaron de que ahí iban a volver. Iban a volver era o sea, ya a destruir, a saquear las máquinas, no sé qué. Y el muchacho, o sea, que es un joven empresario, estaba durmiendo arriba con 3 muchachos más que había contratado para defender. Nosotros que somos los dueños de la parte física del negocio le decíamos, hermano, no vale la pena, o sea, salte ahí, no expongas tu vida y no te pongas a dormir, a estar 24 horas montado en una azotea. O sea, para mí que ya tengo 15 años aquí, eso era quijotesco. Entonces, eso te puede dar una respuesta bien gráfica de lo que me acabas de preguntar. Ahora, Víctor, vean, se viene esta catástrofe que resulta ser sistémica, o sea, cuando no es un tema, uno quisiera pensar que lo que le pasó a Venezuela fue una crisis política, pero es que a la par de la crisis política tenés una crisis económica, social, sanitaria, se daña todo el tejido productivo, hay una crisis alimentaria, hay una crisis de seguridad ciudadana porque también incrementa la delincuencia de una forma abismal. Y entonces nosotros acá en Costa Rica realmente creo que hasta la fecha, hasta el día de hoy, no nos hemos visto en la necesidad de emigrar del país por necesidad. Los que se han ido, así como Joel, lo han hecho por aspiraciones profesionales, por el deseo de superación, y usualmente van y vienen, o sea, vamos, estudiamos en el extranjero y nos regresamos, la mayoría, porque el país nos ha ofrecido, digamos, un hogar dulce, un espacio estable, tenemos todo cerca y tenemos todo bonito, pero esa experiencia de tener que salir del país casi que con una mano atrás y otra adelante, porque ciertamente hay venezolanos que han salido con su fortuna. De hecho, los primeros que salen cuando un país se daña, justamente se daña, digamos, en estas circunstancias sociopolíticas, son los que tienen plata, porque los capitales están a un clic, te hace clic y la plata la tenés en el extranjero, y ya luego te vas y te puedes comprar tu casa y abrir un negocio. Pero resulta que el ciudadano más normal, de clase media baja, y bueno, ni qué decir la persona pobre, no tiene opciones. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de un venezolano que tiene que ir a una nueva patria sin recursos, sin amigos quizás,
con otra cultura, porque aunque hablamos el mismo idioma y posiblemente le recemos al mismo Dios, ciertamente hay diferencias culturales, hasta el acento, ¿verdad? Hace que muchas veces la gente cierre puertas. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de tener que irnos del país? Bueno, esa pregunta es, o sea, mientras la ibas elaborando, empieza uno a evocar imágenes. Sí, y sentimientos de cuando empezó, al menos mi toma de decisiones, que fue en el 2005, cuando finalmente llegué a Costa Rica. Yo tuve una ventaja que tal vez no tuvieron muchos. Chávez ganó en el 98, diciembre del 98, y tomó posesión en el 99. Cuando estaban en la campaña electoral, justo recuerdo que era cuando estaba haciendo la curva a mediados de año, entre Irene Sáez, que venía bajando, que era la que iba punteando, y Chávez subiendo. Tenía un primo que era odontólogo y era miembro de unas federaciones internacionales de odontología, o sea, muy estudiado a pesar de ser joven, y le enviaron, él recibió en Maracaibo a un odontólogo, ¿cómo se llama? Cubano, que había llegado exiliado por avión, y de Caracas se lo enviaron a mi ciudad. Y él un día lo llevó a los negocios que yo tenía, entonces nos pusimos a conversar en mi oficina. Y ese muchacho que tenía apenas, yo tenía en esa época 27, 28 años, y él tenía como 21, 22 años, me empezó a decir en forma ordenada lo que iba a pasar si ganaba Chávez. Era la época donde el venezolano decía, y a ver si les suena conocido, compatriotas costarricenses, no vale, yo no creo. Te voy a decir cuáles eran las excusas nuestras, o sea, o las afirmaciones nuestras. Las de aquí es que no hay ejército, esa es la primera, gloria a Dios. La argumentación. Bueno, esa es la principal, hay varias. Las de nosotros eran, esto no es una isla, no estamos en los 60, tenemos mucho petróleo, Estados Unidos no va a permitir nunca que el socialismo o el comunismo le pongan las manos al petróleo, tenemos los países vecinos y teníamos como 5 o 10 más. Había una cierta prepotencia en eso. Entonces, este muchacho me dijo ordenadamente en una conversación de 3 horas lo que iba a pasar en Venezuela en función de lo que había hecho Fidel Castro en Cuba. Gana Chávez, yo me olvidé del muchacho y se empezaron a desarrollar las cosas ya más rápidamente, 2000, 2001, 2002, 2003, y yo empecé a recordar poco a poco a este muchacho y empecé a ver cómo todo lo que él me decía se iba cumpliendo en el mismo orden que él me había dicho. Yo terminé anotando todo, rememorando la conversación y anotando todo cuando vi que todo se estaba cumpliendo, que era un libreto efectivamente. Sí. Y uno de los libretos, y que fue tal vez el detonante mío, uno de los pasos era cuando ya llegan a tu negocio y te dicen, buenas tardes, este negocio está tomado por el gobierno, usted tiene 2 opciones. O se queda y va a ser empleado con un sueldo que le vamos a poner, o se retira del negocio porque está expropiado. Esas son las opciones. A mí me iba medianamente o relativamente prósperamente, a pesar de la situación que ya se estaba viviendo en el país por mi propio esfuerzo, y decidí, empecé a madurar que yo no iba a esperar a que me tocaran la puerta y me quitaran lo que yo tenía. Y fue cuando empecé a ver otras opciones y fue Costa Rica. Es duro porque a uno no lo invitan como inmigrante al país donde llega. Yo tengo la bendición, como tenemos los extranjeros que llegamos aquí, que tal vez este es uno de los países donde mejor recibidos somos en el mundo los venezolanos, porque mucha gente no lo sabe, pero es que hay unos vínculos y unos nexos entre Costa Rica y Venezuela, yo no lo sabía hasta que llegué a vivir aquí, que se remontan a principios de siglo. Y después Figueres, aquí vivieron al mismo tiempo un momento que había 3 futuros presidentes venezolanos, vivieron aquí en Costa Rica en la década de los 50. La Casa Matute Gómez era un venezolano y tiene su historia también. Franklin Chan vivió en Venezuela en 2 ubicaciones, una en Los Llanos creo que era, y la otra en Isla Toa, cerca de mi ciudad, una islita muy pequeña. Entonces, tal vez te doy un vínculo más que no sabías. Ajá. La periodista Marianela Salazar. Ajá, estuvo casada con Berrocal. Sí.
Como Con el Fernando político Berrocal. Fernando Berrocal, sí. Mm. Vivió aquí un año y luego se fue. Sí. Exacto. Entonces, sin embargo, no somos invitados. Y lo que tú dices fue lo que me puso a evocar. Llegar a un país, yo solamente tenía un amigo, tomar una decisión pensando y diciendo, bueno, si me equivoco, me tocará empezar de cero. Y pasó así, me tocó empezar de cero, sin conocidos, sin las mismas facilidades de tener la familia o los amigos y un nombre ya creado para volver a surgir. Todas esas cosas, la lejanía, que ya con el tiempo se va superando, todas esas cosas son parte del día a día que uno tiene que vivir. La gente dice aquí, porque ahora estoy viviendo lo que se vivió en Venezuela en esa época, no, si me toca, me voy. No es así, no es así tan fácil. Realmente es más fácil tomar conciencia de lo que está pasando, ejecutar acciones, o sea, motivarse, actuar, que parte es este foro que han creado ustedes como ciudadanos, pues no son políticos, son ciudadanos, por eso acepté gustosamente a venir, o como periodistas de investigación como Jovel, que con apenas 24 años, o sea, ya está marcando un camino y de alguna manera está siendo ejemplo para su generación, que es la generación, el objetivo del Foro de Sao Paulo, que es lo que está por arriba de todo lo que está pasando en Venezuela, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, es el Foro de Sao Paulo. Aquí, firmemente representado abiertamente por la mayoría del Frente Amplio y por algunos principales líderes del partido PAC, Otón Solís, Salón, ¿cómo se llama? La Epsi Campbell. O sea, por eso tal vez, a ver, yo voy a retroceder un poquito a un comentario que hizo Jovel y me voy a permitir, con el respeto que le tengo y la admiración, ir un poquito más allá. Yo coincido con él en que no veo yo todavía no veo ni tiene visos de dictador al presidente Alvarado. Lo que me preocupa a mí del PAC o del gobierno actual no es el presidente. Yo tal vez lo quiero ver o prefiero escoger verlo como un socialista moderado. Lo que me preocupa a mí de ese gobierno es lo que hay detrás. Es las 3 personas, por ejemplo, que ya nombré, más las que no sabremos. Es un Luis Guillermo Solís, o sea, ya como el Foro de Sao Paulo está oliendo un poquito a FO a nivel internacional, crearon entonces una cúpula que está más arriba aún. Creo que también puede ser una respuesta al grupo IDEA de expresidentes demócratas de América Latina, donde en Costa Rica pertenecen 3 o 4 expresidentes de ese grupo, que es el grupo de Puebla. Ya Luis Guillermo Solís está en ese grupo. Eso, sin querer llamar a don Luis Guillermo, porque hasta ahorita no se le ha aprobado nada, es un grupo donde hay sinvergüenza, donde hay gente como Zapatero, Lula, gente que ya ha estado encarcelada y encausada por hechos penales, hechos punibles. Entonces, lo que está detrás del presidente Alvarado es lo que a mí me preocupa. Y voy a ir un poquito más allá, porque como he vivido y he sufrido la política y por eso me tuve que involucrar como ciudadano, ya viviendo afuera, lamentablemente, y ojalá el que nos esté escuchando, que le lleguen mis palabras, actúe antes de irse, porque yo terminé actuando ya una vez estaba afuera. Lo que me preocupa a mí es que estos movimientos que hay ahorita desestabilizadores en el país, por detrás, porque a mí hace años me dijeron una frase que no se me olvida, los extremos por detrás se tocan. Les va a parecer descabellado, ojalá y mis palabras no sean proféticas, y después en sus análisis a futuro de eventos que puedan o no pasar aquí en el país, las recuerden. De alguna manera, mi opinión es que el gobierno, el PAC o la cúpula ideológica del PAC promueve la desestabilización del país. Esa es mi preocupación. Aunque no lo creas, ellos juegan a la desestabilización del país. Y cada vez, y esto se lo digo ya a todo el que nos esté escuchando, cada vez que usted vea, porque estos días lo he escuchado varias veces, pero que está pensando el gobierno que toma esa decisión, ¿será que quiere quebrar a los empresarios? ¿Será que quiere acabar con tal cosa? Sí. Lo que está
detrás, que es el Foro Sao Paulo, sí, busca acabar con todo. Te doy otro ejemplo rapidito. Parte de esa destrucción de lo anterior pasa por las instituciones y sus íconos. Vemos la persecución de la que ha sido objeto don Oscar Arias, tan admirado afuera y tan vejado aquí en el país, cosa que a mí como tico extranjero me indigna. Ay, a mí no. Con el tema, o sea, ¿cuántas veces han reabierto la causa de Oscar Arias cuando ya ha sido obviado el caso? Entonces, se busca destruir los íconos o las instituciones o la historia anterior, pulverizarla, satanizarla, para sobre las ruinas crear algo nuevo, una nueva realidad. Y si a eso le sumas que ellos se identifican con los movimientos progresistas, de vanguardia, el LGTB o el aborto, lo que buscan es ir conquistando corazón y mente. Y cuando vengamos a ver, pasó como en Venezuela, que hay gente que habla y dice cosas, bueno, y aquí te encuentras una que otra persona así, que dicen cosas que tú dices, Dios mío, pero ¿qué tiene, o sea, esa persona en la cabeza? ¿Qué tiene? Años y años de trabajo ideológico. Claro. Y eso aquí está trabajándose desde hace tiempo también, porque uno como venezolano lo ha identificado. Víctor, yo comparto con vos, a mí la figura de Célimo Guido, desde un principio, esto lo he visto como un montaje de teatro. Primero, no solamente es un grupo de desestabilización, sino que yo me atrevo a decir que si vos te vas al diccionario y buscas qué significa terrorismo, y si los bloqueos, las amenazas, las agresiones policiales, el secuestrar a las personas en una carretera, el limitarles el libre tránsito, el chequear una patrulla de la policía para los manifestantes para ver si la dejan pasar, o una ambulancia a ver si la persona va enferma o no va enferma. O sea, esto, insisto, yo ni siquiera lo reafirmo, nada más les digo que por favor se vayan al diccionario, vean, y si no se cumple al pie de la letra con lo que hizo, ahora hay un segundo argumento, y en el segundo argumento es: no, somos manifestantes pacíficos. Pero lo cierto es que ellos dijeron: no se quitan los bloqueos hasta que el gobierno ceda. El gobierno no cede para reunirse, y resulta que entonces el gobierno acusa penalmente al señor Célimo Guido, él va a los tribunales, el juez le dice: vaya, se puede hacer bloqueo si quiere, no hay absolutamente ninguna medida cautelar, y ahora el gobierno, después de haberlo acusado, le dice: véngase y conversamos. Entonces, esto es un teatro, es una caricatura, ¿verdad? Que realmente nosotros no deberíamos de pasar por alto. Sí. Ahora bien, Jovel, como persona joven, o sea, sos un profesional, pero eso no te quita la juventud. Sos un excelente profesional, un muy buen periodista que promete muchísimo, pero no solo promete, ya lo está cumpliendo. O sea, estás haciendo una labor interesantísima. Los que tenemos mucha más edad que vos, por ejemplo yo, que podría ser tu papá, nos cuesta mucho comunicarnos con la gente de tu edad. Entonces, yo te hago una pregunta. Si parte de este foro, esta agenda del Foro de Sao Paulo, es tomar la institucionalidad, y entre ellas las universidades, la academia, la escuela, el colegio de la primaria y hasta el prekinder, para poder ir adoctrinando, te pregunto, ¿cómo ves vos en este momento la UCR, la UNED y la UNA en este propósito? Mira, yo no he estudiado en ninguna universidad aquí, honestamente, entonces de experiencia propia no lo sé, pero tengo dos hermanos que estudian en la Universidad de Costa Rica. Uno de ellos estudia para ser profesor de estudios sociales, y lo he escuchado hablar del neoliberalismo, ¿no? De las políticas neoliberales, del daño que han causado, según lo que le dicen así sus profesores. Entonces me llama la atención que ya, si él será el profesor de estudios sociales del futuro, pues ya hay una formación ahí que va orientada hacia establecer que el capitalismo es malo y que el socialismo o cualquier otra ideología puede ser la mejor. Pero no creo que sea algo de lo que ellos se den cuenta. Simplemente ellos aprenden lo que les dan, ¿no?
Entonces, aquí, pues si yo lo escucho, yo le digo, bueno, eso no es precisamente así, entonces podemos hablar, podemos debatir, porque yo lo escucho hablar, pero normalmente eso es algo que no ocurre. Probablemente sean Perdón, estudiantes, sí. vos tenés miles de seguidores. Uh-huh. ¿Cuál es el perfil de esos seguidores? ¿Son personas como nosotros, de una mayor edad, gente un poco más, bueno, digamos madura, no porque seamos muy maduros, por los años, ¿verdad? O más bien es a la juventud. ¿Con quién te comunicas vos? ¿Cuál es tu target, tu público meta, digamos? Eso ha cambiado mucho en las últimas 2 semanas, porque antes yo únicamente tenía público venezolano, nada más, en YouTube y en Instagram. Y a raíz de los videos de unos programas que yo hice con Orlando Urdaneta, con Nito Pérez Osuna, con Daniel Suchar, y de los videos de la inflación, otro que hice de doña Pilar Cisneros, eso en Facebook se creó una audiencia en Costa Rica que yo no tenía y que me alegra mucho porque obviamente uno siempre quiere hacer algo para el país de uno, pero estoy conociéndolo, estoy viendo, es un público muy distinto e inverso incluso, porque en Venezuela me siguen sobre todo personas de 35 años para arriba y aquí en Costa Rica me siguen sobre todo de 35 años para abajo. Entonces, el reto que yo asumo es hacer un poco lo que hice con el video de la inflación, explicar un tema. En Venezuela, al ser una fuente particular con muchos matices extremos ya, yo creo en el periodismo, como dice Jorge Ramos, que debe tomar partido en ciertas circunstancias. Mi papel en Venezuela es de denuncia a un régimen criminal y yo lo digo con todas las letras y a su oposición complaciente. O sea, yo le tiro a todos. Aquí también procuro tirarle a todos, pero ciertamente es una dinámica distinta. Muchas veces puede caer uno en el activismo involuntariamente. Yo he intentado frenarme cuando me dice, mira, eso que estás haciendo es ya activismo. Y entonces en el caso de Costa Rica, lo que yo he procurado es simplemente explicar. Lo que yo hice con ese video fue explicar. No opiné nunca. Yo nunca dije, miren, esto puede ser bueno, esto puede ser malo. Yo dije, no, esto es lo que origina y esto es lo que provoca, ¿no? Entonces yo creo que la gente valora eso. Si a mí me preguntan o si hago un comentario mío, aquí me invitaron, por ejemplo, a saber mi opinión y la opinión siempre es subjetiva. Entonces yo no tengo por qué esconder, por ejemplo, que yo soy de derecha aquí, ¿no? Porque yo lo diré porque es mi opinión, pero a la hora de informar yo no debo opinar. Entonces hay que marcar muy bien la línea y darle a la gente contenido inteligente. Eso es sobre todo lo que yo creo. En la medida en que nosotros sepamos que la gente que nos ve no es estúpida, probablemente tendremos una respuesta muy buena. Yo le expliqué esto a la gente, no porque yo crea que la gente es idiota y no sabe lo que es la inflación, no, sino porque yo no lo entendía. Yo que he estudiado, yo que he hecho todo, ¿no? Bueno, no todo, pues, pero he estado afuera, he trabajado, yo no lo entendía. Si no lo entendía yo, ¿cuánto más lo puede entender otra persona? Mi responsabilidad como comunicador es simplemente digerir las cosas para que a la gente le lleguen mejor. Yo, Luis Fernando, perdón, me tengo que retirar, pero les quiero agradecer mucho este tiempo. Ha sido un gusto conversar con ustedes y espero de verdad que la historia que nos cuentan Carolina y Víctor de su país no se repita en este que es nuestro, que es de los 4 también. Amén. Y que podamos preservarlo de tanto mal que le ha hecho el socialismo del siglo XXI a América Latina en general. Gracias a los 3. No, yo te agradezco muchísimo el tiempo, la verdad que es un gusto haber compartido con vos, siendo una persona tan joven, realmente poder dar cátedra de tu carrera. Y nada más antes de que me cerres y para no ser injusto, hace unos días hablaba con un muchacho muy joven de la Universidad de Costa Rica que sigue este programa. Y entonces él me hacía una pequeña aclaración, digamos. Él decía, no, lo que pasa es que los de la UCR, los de la UNA y los de la UNED, que están en la onda esta del socialismo, dice, son básicamente los de las facultades de ciencias sociales. Usted no va a ver nunca a un doctor quemando llantas al frente de la facultad de Derecho, ni tampoco vas a ver a un economista, ni vas a ver a los de ingeniería agrónoma, ¿verdad? Entonces, ciertamente, y ve que no mencioné el TEC, porque el TEC es un enanito de otro cuento. El TEC realmente es algo para sentirnos muy orgullosos. Y si yo fuera presidente, yo le daría todo mi apoyo al TEC, muchísimo más que a la UCR, para poder generar de la juventud científicos, porque el científico
que se desarrolla en las áreas del conocimiento y que tiene que ver el método científico y la investigación, ese sí no logra comerse este cuento del socialismo como nos lo han vendido. Es Luis, muy Luis Fernando, ahora que lo escuché decir, si yo fuera presidente, yo le voy a decir algo. Mi papel como periodista, nos hemos llevado muy bien en esta conversación y ojalá que si usted llega a ser presidente no me niegue una entrevista, pero sepa que yo lo voy a fusilar con preguntas muy duras, porque eso es lo que yo creo que me toca hacer. Fue un gusto conversar con ustedes, pero para mí lo primero y primordial será siempre no tratar a la gente como tonta y hacer las preguntas que correspondan. Así que si usted llega a ser presidente, que quede el compromiso, unas cuantas entrevistas y bastante duras. Mira, yo a través del tiempo que he tenido, no solamente en esta experiencia del programa, sino en unos años atrás que estuve con Claudio Alpizar y prácticamente conocí a todos los políticos de este país, he llegado a la conclusión que la única forma de poder instalar un gobierno efectivo y un gobierno justo es, uno, abriéndose a la prensa, transparencia total. Y segundo, no es posible que un hombre, para que la gente no se compre el cuento del populista, no es posible sacar al país de donde estamos con una mente. Si yo aspirara, cosa que no estoy aspirando, a ser presidente, yo administro por lo menos con 7 genios. No me importa del partido que sean, pero esto hay casi que asignar un presidente por provincia o un presidente por temática, no un ministro, no. Un presidente, una persona que tenga capacidad de ejecutar y que tenga la capacidad de influir. O sea, aquí necesitamos, y hay mentes brillantes. Joel, es que tenemos toda la materia prima. Hemos puesto a un hombre en el espacio exterior, un astronauta. Tenemos a una mujer que ganó las Olimpiadas. Tenemos gente brillante en este momento trabajando para la NASA también. Hay una mujer que trabaja para NASA. Tenemos personas en las mejores universidades del mundo preparándose. Así es que la materia prima la tenemos, pero solo es imposible. Aquí se requiere realmente un equipo de verdad. Bueno, pues yo me despido. Buenas noches. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Amén, igual. Ahora bien, para ir concluyendo, Carolina, después de 22 años del régimen socialista, que inicia Hugo Chávez y que lo continúa Maduro, ¿qué futuro tiene la juventud? ¿Qué futuro tiene la juventud venezolana si no ha visto otra realidad que esa, no conoce otra cosa que no sea vivir dentro de ese régimen? Y si además le cortan las posibilidades de ver hacia el extranjero, y te digo yo, ¿qué pensás, qué sentís cuando ves a un muchachito en la calle con una camiseta del Che Guevara? Mira, en mi familia es una tristeza. Mucha familia mía está fuera. Y como dijo Víctor, lo que están quedando son los grandes, los abuelos, la gente mayor. Me da mucha tristeza cuando sé de amigos y de gente que tiene que quedarse en Venezuela porque no tiene otra opción, no pudo salir antes, no lo visualizaron. Pero sí, es una tristeza muy grande y Dios, tengo por ejemplo familia que con mucho esfuerzo está pagándole estudios afuera a sus familiares, a sus hijos o a sobrinos o a primos. Y la verdad que el futuro para un joven venezolano que vive dentro de Venezuela es desesperanzador. Aunque muchos como Víctor y yo que podemos tener influencia sobre muchos de ellos, siempre estamos empujando ideología para que la gente no es tonta, hay mucha gente todavía que sigue luchando y que sigue apostando. Y eso es, pienso yo, una de las cosas que podría ser, todavía tenemos esperanza. Yo creo que mientras quede un 1% de esperanza, hay fe. Claro. Víctor, perdón, Carolina. No. Y nada, ver a una persona con una camisa de ciertos líderes latinoamericanos que nos vendieron una cosa y al final sabemos la historia real,
sí, es terrible y uno dice, de ahí le vendieron la ideología, ¿no? Y se la creyeron. A mí para complementar esto del Che Guevara, de la chema del Che Guevara, a mí me da, o sea, es una mezcla de tantos sentimientos cuando veo, por ejemplo, en un desfile de la población diversa, LGTB, a gente portando la camisa, la cara del Che Guevara, que denota ignorancia total de la historia. O sea, si ellos eran homofóbicos y llegaron a fusilar a gente nada más por su preferencia sexual. Entonces ahí es donde tú te das cuenta de cómo han venido manipulando las mentes y los grupos más radicales. Reescribiendo la historia. Y reescribiendo la historia. A mí me cuesta ser optimista hoy en día por todas las cosas que últimamente he ido viendo, han ido pasando en Venezuela, pero Carolina tocó algo importante que me lleva a recordar algo que de ahí pueden renacer o renacen esperanzas siempre. Tenemos para hablar de protestas, la generación del 2014, la generación del 2017, la generación del año pasado. Esos fueron muchachos que batallaron y guerrearon en las calles. O sea, eso no son con rolos o sea, ellos eran piedras y escudos de cartón contra lo más básico, eran bombas lacrimógenas que no es que las tiran al aire como las convenciones internacionales, no, las tiran a quemarropa, o sea, ahí hay muchachos que murieron por disparos de bombas lacrimógenas, o sea, las balas de goma, de los perdigones. Recuerdo una imagen terrible que fue una tanqueta que atropelló a los muchachos y en ese momento el presidente socialista Mujica dijo, ¿para qué se le ponen al frente una tanqueta? Bueno, eso exactamente. Bueno, Mujica hoy en día es del Grupo de Puebla. Esos muchachos nacieron o crecieron en el socialismo del siglo XXI. O sea, no han visto otra cosa en su vida. Y sin embargo, siendo que no han conocido y no han visto otra cosa en su vida, se les ha generado y se les ha despertado al punto de guerrear en las calles, enfrentar con piedras a armas y asesinos contra un régimen opresor. O sea, no es lo mismo luchar por algo que tuviste y perdiste, que puede ser el caso de nosotros generacionalmente, que esos muchachos que están luchando por algo que nunca han tenido. O sea, allí es donde a mí me renacen las esperanzas al ver a una generación que tal vez pueda terminar de levantarse a pesar de lo que son los líderes que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que ambas naciones tienen dos luchas muy fuertes y son luchas distintas, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo. En el caso de nosotros, para tratar de evitar caer en el problema por el cual ya camina desde hace muchísimos años Venezuela, y Venezuela por recuperar la esperanza y de alguna manera también volver a liberar a su patria y con la ilusión de reconstruirla, y ojalá que los hijos que se fueron pues puedan regresar nuevamente. Amén. Víctor, Carolina, pero muy agradecido personalmente y de parte de mis compañeros también por esta noche, por este tiempo que nos dieron. Dejamos abierta la puerta, cuando tengan gusto, por favor, nos ponemos de acuerdo, porque siempre surgen cosas que van de alguna manera modificando, ¿verdad? La narrativa de la historia, ¿verdad? Estamos construyendo la historia. Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad, por su tiempo, por sus palabras, por amar a este país, por realmente sé que son venezolanos por el acento, pero lo siento, costarricenses preocupados, costarricenses que aman esta patria. Carolina, ¿algunas palabras de cierre? Sí, nada más. Bueno, estar como decimos aquí, ojo al Cristo, ¿ah? Y que después no digan que no se los dijimos. Que, como dijo Víctor, ir apuntando lo que se les ha dicho y no permitirlo. Yo creo que Costa Rica tiene una ventaja, que es no tener ejército. Lamentablemente sí, el narcotráfico está metido de cabeza aquí, está muy fuerte, pero yo creo que tengo mucha fe. Sí me parece
porque tengo ya muchos años de vivir aquí, de que esta historia ya la vi. Hace 25 años en Costa Rica era más dócil la gente, no pasaban las cosas que pasan ahora, pero que todavía estamos lejos. No estamos tan cerca, pero tampoco tan lejos, pero estamos, o todavía tenemos tiempo de ver cómo, ojalá con gente como este muchacho Joel, que podamos ayudar a la gente a pensar y no desmayar en ese esfuerzo. Claro. Yo creo que todavía hay esperanza, esperemos, ¿verdad? Amén, así es. Es la fe y la esperanza de todos, y yo creo que la ventaja que nos ha abierto, digamos, estos sistemas alternativos de comunicación es que justamente los medios oficiales no se van a tomar el tiempo de venir a hablar una hora o un poco más de una realidad, y lamentablemente la opinión pública termina siendo la opinión publicada, por tanto la opinión manipulada, bueno, como periodista vos sabes, la opinión editorializada, y entonces a veces cuesta mucho discernir entre la noticia real y la noticia falsa y la verdad a medias, ¿verdad? O la mentira con verdades ocultas también. Es muy complicado, pero bueno, Víctor, te cedo la palabra para el cierre. Así es, bueno, yo creo, voy a retomar algo que ya dije hace rato. Yo celebro, más bien para mí un placer y un honor haber estado aquí con ustedes. Yo celebro mucho estas iniciativas de ciudadanos como ustedes, de gente común, de empresarios, de empleados, de profesores, preocupados por lo que está pasando en el país, porque lo que pasó en Venezuela pasó rápido o pasó cuando pasó por la apatía que había. Me cuento entre tanto. Bueno, yo tenía cuando ganó Chávez 28 años, pero estaba preocupado y ocupado era en mis negocios, en mi día a día, y no le dedicaba tiempo a la realidad del país. Y todo era como vamos viniendo, vamos viendo. Entonces, iniciativa, cuando a mí me preguntan qué puedo hacer para aportarle a Costa Rica, los costarricenses, qué puedo hacer para luchar contra lo que está pasando, involúcrate, involúcrate. Las instituciones están creadas. Aquí no hay que inventar nada. No permitamos que nos vendan esos cuentos de que hay que derrumbar todo, que hay que hacer una nueva constitución, de que hay que crear partidos nuevos. No, si no te gusta lo que hay, involúcrate. Inscríbete en un partido en el que más te suene, en el que más te guste. Ejecuta los cambios desde adentro. O sea, influye sobre tu entorno. Esa es la mejor manera de generar cambios positivos, que es lo que todos queremos para Costa Rica. Por eso nosotros nos preocupamos tanto y tal vez pregonar estas cosas, evangelizar, como le digo yo a veces, es una forma de devolver un poquito de lo muchísimo que nos ha dado Costa Rica. Y yo creo que si algo tenemos los venezolanos, gracias a Dios, dentro de tantos efectos que nos han llevado a donde están, es que somos agradecidos. Y hablo por Carolina porque la conozco muy bien, y hablo por tantos otros paisanos de la colonia. Estamos muy agradecidos de lo que Costa Rica nos ha dado. Ya y aquí me quedé. Y nosotros muy agradecidos también del aporte que ustedes, hermanos venezolanos, nos dan al país. Víctor, yo te conozco hasta hoy. A Carolina no la conocía, pero yo sé que es una persona muy querida en este país. Es una persona que logró a través de su trabajo hacer una conexión muy especial, una persona muy auténtica. Y bueno, agradecerles muchísimo a ambos la presencia y sobre todo agradecerle su tiempo y su dedicación para seguir este programa. Y bueno, como dijo Carolina, ya quedamos advertidos. Creo que las señales son múltiples y tan siquiera, si podemos tener la ejecución de ser precavidos y de ser muy responsables con el voto. Y si no tenemos aspiraciones para ir a ocupar una silla a un puesto público, pues por lo menos ser muy responsables con el voto a quien ponemos en el poder. Y por favor, no caer en los juegos de la manipulación que nos pueden llevar a un tercer gobierno del PAC, en donde puede que ya no haya punto de retorno. Así es. Muchas gracias. El país no aguanta un tercer gobierno del PAC. No lo aguanta. No hay cama que aguante. Definitivamente. Bueno, perdón, sorry que vuelva a retrasar la despedida, pero recuerden cuando estaba todo el problema armado al final del gobierno de Luis Guillermo Solís, de don Luis Guillermo Solís, lo imposible que veíamos que el PAC
pudiese volver a ganar otro gobierno, otro mandato, y lo terminó ganando, porque supieron manipular a la gente. Foro de Sao Paulo por detrás del PAC, que no vuelva a pasar. Yo creo que ahora sí estamos un poquito más vacunados, pero el peligro de eso es que venga, los extremos son malos, que venga o un extremista de izquierda o un extremista de derecha, aprovechar esa situación, venderse como el Mesías, y ahí sí es verdad que se termina de acabar la realidad como hoy la conocemos. Y entonces terminará la gente empezando a migrar como empezamos a migrar nosotros hace 20 años. Que no pasa. Nosotros desde acá hacemos una labor ciudadana desinteresada, que es la denuncia, y poder llevar a la casa, a los hogares de las personas, información de primera mano. Para la próxima semana, muy probablemente vamos a tener un experto en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid, un catedrático con un bagaje internacional impresionante, que nos habla de la persuasión y de la manipulación. Cuando entendemos el código en el que nos hablan, lo podemos evitar, pero vamos a desnudar esto porque son las herramientas con las que nos llegan a convencer. Bueno, yo no voté por ellos, pero convencieron a la mayoría y ya con eso ellos lograron lo que querían. Así es. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches. Los esperamos pronto en una nueva entrega del Foro 506. Muchas gracias. Gracias.